Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta la 34 Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, alias FENALIUAB. Estamos, en esta tarde de viernes para hablar sobre el libro Ventana Cerrada de Rodrigo Flores Sánchez. En esta FENALI ha habido de todo, ha habido entrevista, ha habido cuento, ha habido novela, ha habido biografía. En su presentación en específico vamos a hablar de este libro de poesía. Y para ello me gustaría presentar a los dos invitados que van a estar charlando sobre este poemario el día de hoy. El primero es, por supuesto, el autor Rodrigo Flores Sánchez, que anda por acá. Vamos a tener algunos pequeños detalles con la transmisión, pero bueno, nada que sobrepase las limitaciones técnicas, afortunadamente. Así como la poeta Marisela Guerrero, ambos parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Rodrigo, Marisela, ¿cómo están? Muy bien, hola, Luis. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Pues bienvenidos a esta feria del libro de la UAB. Comenzar quizá con algunos tópicos relacionados con el poemario de Rodrigo, repito, cuyo título es Ventana Cerrada. Rodrigo va a tener algunas dificultades por lo que estamos viendo, pero bueno, Marisela, tú y yo nos vamos a echar esta charla genial sobre este poema que en lo personal me gustó muchísimo, editado por la UNAM, repito, Ventana Cerrada, y ahorita regresará Rodrigo para charlar un poco sobre esto. Hay un tema central, ¿no, Marisela, en este libro, que es la fotografía? Quizá no como tema en específico, pero sí es un hilo conductor del trabajo que hace Rodrigo en estas líneas. ¿Te gustaría comenzar por este punto? Me encantaría, Luis, y lo has encontrado muy bien, y es un enfoque muy interesante, ¿no? Esta forma como la poesía contemporánea se diversifica buscando otros espacios también de expresión que la enriquecen y la ponen en cuestión, ¿no? En el caso muy particular de este poemario Ventana Cerrada, pues lo que acontece cuando aparecen las fotografías es esta puesta en crisis de nuestra memoria, ¿no? O sea, qué cosas recordamos, qué cosas no, para qué las recordamos y cómo con eso el lenguaje de nuestra elucubración, el lenguaje que expresamos en los versos, también queda trastocado, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los ejercicios más poderosos de este libro, ¿no? La forma en que las imágenes aparecen y desaparecen de nuestra memoria y generan una expresión poética, ¿no? Claro, claro. Rodrigo, aprovechando que estamos en este entramado de dificultades, estamos hablando justamente de cómo la fotografía es un elemento, una directriz en tu poesía, ¿no? Estamos, por supuesto, iniciando la charla, entonces no sé si te gustaría comentar qué papel juega este elemento dentro de tu trabajo poético. Sí, bueno, primero quisiera agradecer a la UAP, a Marisela por estar aquí, a ti también por acompañarnos. Y lo que pasa es que acabo de tener un percance automovilístico, entonces va a haber algunas dificultades técnicas, pero como se trata de un libro lleno de accidentes, pues también en consonancia será una presentación un poco accidentada, pero aquí estoy. Si pierdo en algún momento la conexión, me intentaré conectar inmediatamente. A mí desde hace tiempo los discursos híbridos mixtos me han interesado, la convivencia entre la imagen y la palabra y la forma en que se articulan. Desde algunos libros anteriores ya había tenido yo esa inquietud y esa preocupación, y en este libro intenté justamente que ese fuera no solamente una cuestión episódica o alguna cuestión
que estuviera en algún poema, sino que fuera justamente el centro del libro. Y, y justamente es un libro que está articulado a través de poemas y también digamos, de los negativos fotográficos de esos poemas que aparecen como imágenes intercalados en el texto. Entonces, ese, digamos, fue lo que a mí lo que deseé explorar en este libro. Gracias, Rodrigo. Bueno, Marisela, Rodrigo, Marisela acaba de decir algo muy, muy genial respecto a esto. La fotografía no solo tiene un protagonismo, ¿cómo decirlo?, temático, sino aparte se transforma en lenguaje. La fotografía ya había estado presente, o ha estado presente más bien, en las reflexiones de no solo poéticas, sino también filosóficas. Por ahí encontraremos a Roland Barthes hablando de fotografía, Walter Benjamin, el mismo Wittgenstein, quizá en algún momento reflexionó sobre el papel de la fotografía en esta calidad, en esta cuestión literaria, por llamarlo de esta forma. Pero a mí me llama mucho la atención en esta, como bien dices, hibridación que haces de tu trabajo, cómo el verso se llega a juntar con la prosa, ¿no? Como en algunas partes experimentas o hablas o tienes poesía en prosa para describir el proceso de cómo se imprime una fotografía, por ejemplo. Entonces, hay una poesía que más que temática sobre la fotografía, habla sobre estos procesos que quizá ignoramos, ¿no? ¿Podríamos hablar de ese proceso? Marisela, no sé si algo así hayas interpretado también. Bueno, pues sí, y más que esa búsqueda o documentación del proceso, algo que yo percibo en este libro es también la organización, la yuxtaposición de estos elementos, ¿no? O sea, por un lado, estos poemas construidos a partir de tercetos, ¿no? Estos versos en mayúsculas, ¿no? Que se van intercalando con el tema de la hidra y el asunto de estas imágenes intervenidas, ¿no? Y todas ellas, bueno, como bien decía Rodrigo, como en negativos, pero también como en collage, pero también como en intervenciones a imágenes que ya tenemos como muy reconocidas en el mundo occidental, ¿no? Entonces, uno de los elementos que a mí me emociona, ¿no? Al ver la composición de este libro, pues es justamente ese, ¿no? La yuxtaposición. O sea, cómo ir generando un nuevo discurso a partir de concatenar otros discursos, ¿no? Y además con una concatenación disruptiva, o sea, no hay una linealidad o una condición que genere esta yuxtaposición, sino lo que hace es jugar todo el tiempo con nosotros como espectadores de esta forma de crear un álbum en apariencia familiar, ¿no? Pero que termina siendo un álbum colectivo, ¿no? Y acabas de tocar algo muy, muy genial de este poemario, precisamente la perspectiva que podemos tener como espectadores, porque así como el poema puede tener múltiples interpretaciones, la fotografía también en algún momento se vuelve eso, ¿no? La interpretación que el espectador da sobre la imagen que está observando. Pero en esta juxtaposición también mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es este juego de hidra que hace Rodrigo, ¿no? Lo pone en el título de los poemas, pero también lo pone en este desarrollo de su verso, en el que, por ejemplo, un recuerdo le lleva a otro y le lleva a otro y le lleva a otro y luego dice, bueno, pero es que ese no era el tema, ¿no? Regresemos al recuerdo original, ¿no? Esta hidra que se desarrolla a lo largo de la poética de Rodrigo, ¿cómo la observas? Es decir, ¿tiene que ver con una forma de abordar la temporalidad o será un juego totalmente poético? Mira, a mí me parece un asunto de generación. Es decir, pues Rodrigo y yo nos conocimos cuando ya éramos adultos, ¿no? Sin embargo, muchas de las referencias que aparecen en el libro y incluso los eventos pues más íntimos, familiares, ¿no? Que refieren, bueno, pues a las rupturas de los matrimonios de nuestros padres o a la forma en cómo
fuimos creciendo o fuimos perteneciendo a un sistema académico, son compartidas, ¿no? O sea, al final de cuentas, si bien es una recuperación del asunto familiar, personal de Rodrigo, algo que me llama la atención y que además es parte también de el trabajo poético, es cómo esta cosa tan personal y tan íntima en algún momento deviene en un asunto colectivo, ¿no? Y en algún momento nos concita, ¿no? Nos llama a un encuentro a partir de los versos de algo que nosotros también traemos por ahí, ¿no? Entonces, no sé si nos estaría buenísimo que nos leyera Rodrigo, pero para compartirle a nuestro público, a nuestros escuchadores y lectores y espectadores, la primera triada que aparece en este libro para que vean como de lo que les estamos hablando, ¿no? Y ya, bueno, si en algún momento Rodrigo nos puede acompañar, pues que él nos lea un poema, pero me gustaría muchísimo, digo, compartirle a nuestro público cómo abre este libro. Ay, como que mi derecha no agarra a la izquierda. Bueno, esta es nuestra primera imagen. Es una imagen, un negativo, aterrador, ¿no? Que nos recuerda también muchos eventos familiares, ¿no? Personales o vistos en distintos programas, puede ser, ¿no? Y luego aparece esta triada, que bueno, en ese sentido la composición del libro, la edición del libro es maravillosa, porque da todo el espacio que se requiere a la palabra poética, ¿no? En este caso dice: el monstruo sonríe tras decapitarnos, haciendo alusión a esta hidra, ¿no? Que bueno, en la mitología de este libro en particular, pues es aquella que tiene que ver con lo no descubierto familiar, ¿no? O sea, con lo que se va develando y también con lo que nos va doliendo en casa, ¿no? Un poco. Y el primer poema se llama Rotulador Daimo, que bueno, es para las épocas analógicas. Había un aparato que tenía una cinta, y entonces tú ponías las letras en mayúscula y te iba saliendo la cinta con los nombres. Se utilizaba para rotular archivos, para rotular álbumes, para rotular libretas, ¿no? Y era muy pro. O sea, quien tenía un rotulador de estos, pues estaba como un pasito más allá de la forma de nombrar sus objetos de archivo, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver con los materiales de papelería, por ejemplo. Y bueno, pues ahora en esta época pues rotulamos de formas distintas, ¿no? Pero en ese momento el rotulador era como un objeto importante, ¿no? Para los que les gustaban los archivos. Rotulador Daimo. Estos días azules y este sol de la infancia, y este fue el último verso de Antonio Machado. Estos días en los que come grillos, y estas bolsas de plástico donde mete los grillos, y estos bosques de ese edificio donde caza los grillos que se come. Estos paseos con su vecino Ángel por los bosques del edificio, esta caza de grillos entre los bosques por las tardes, estas diversiones que consisten en identificar las sombras en el estacionamiento, este muñeco elástico que se estira hasta romperse, esta historia que se despliega hasta confundirse. Y esta no puede ser la imagen de la historia porque sus manos y sus ojos están bajo la sombra. Estas imágenes y estas ausencias de imágenes, estas son las ausencias que crean las imágenes. Mientras se dice una familia, se observa a un papá, a una mamá y a sus 3 hijos. Estas ausencias están cifradas en imágenes. Por cada ausencia hay una o varias imágenes. Estas ausencias existen en álbumes o los recrea una cabeza. Esta es una familia y estos sus 5 integrantes. Estas son sus huellas y estas son sus dichas.
Estas son las ausencias de esas dichas. Estos son el cine toreo, el parque de las piedritas y un hotel de Ixtapan de la Sal. No puede describirse el olor que le producen los plumones de su infancia. Hay un champú que huele como los plumones de su infancia. Empresas salinillas. Es un olor almendrado que solo existe en el dispensador de champú del gimnasio que visita. Esta es Presa Salinillas. Este es el nombre de la calle de su infancia. Colonia Irrigación es el nombre del lugar donde está Presa Salinillas. Este es el mercado que está afuera del edificio donde vive. Este día compra un pez en el mercado de Presa Salinillas. Esta coladera se traga al pez cuando muere tras un descuido. El pez de su hija también se muere por un descuido. Se llamaba Blanquita o Arcoíris. Le colocamos agua mineral por un descuido. Estas imágenes no existen. Estas imágenes las dibuja y se las traga una cabeza. Esta cabeza revuelve fotos y espinas de pescado. Maravilloso, maravilloso, porque viene a continuación algo muy genial respecto a este poema, que como bien dices, algo que noto precisamente en este poema es, por ejemplo, la constante utilización del demostrativo, ¿no? El este, el esta, el esto. Y eso es muy interesante, ¿no, Marisela? Porque, por supuesto, tendemos a separar la vida cotidiana del evento literario, ¿no? Sin embargo, parece ser que cuando vemos fotografías solo somos demostrativos, ¿no? Como bien dice el poema, este es el momento en el que sucedió tal cosa, este es mi no sé qué, ¿no? Y lo que bien dice Rodrigo en este poema, o bueno, este último, la forma en la que cierra este poema, es que la memoria al final termina por no existir, ¿no? O es algo que se regurgita, es como lo que vomita el espíritu a fin de cuentas cuando la temporalidad ya consumió el evento real, y entonces solo nos queda el demostrativo, esto, aquello, ¿no? Este trabajo que también hace Rodrigo en el lenguaje acerca de, repito, de este manejo de la temporalidad, creo que viene a retratar una presencia estética de la vivencia cotidiana, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de lo que hace la fotografía, y que al final solo nos deja estos restos de la memoria. A mí me llama mucho la atención cómo la memoria se transforma en más que en nostalgia, repito, en un residuo del tiempo, ¿no? En un residuo del lenguaje incluso. No sé cómo veas este punto. Sí, lo señalas muy bien, Luis. Y ahí, por ejemplo, la propuesta estética de Rodrigo, ¿no? De mostrar estos residuos, pues sí se acerca a algunos procedimientos del arte contemporáneo, ¿no? En el que, pues justo lo que se pone en crisis, ¿no? En tela de juicio, es aquello que recordamos. Si lo que recordamos además tiene un referente o un anclaje en nuestro presente y en nuestro futuro, ¿no? Y en esta puesta en crisis, pues se recurre a ciertos elementos que, como lo indicas, bueno, pues en el caso muy particular del fraseo de este poema, pues está el uso de los demostrativos, pero está también una forma de composición que Rodrigo empleó muy particularmente para estos poemas largos, ¿no? Que es el escribir en tercetos libres, pero que es como un deseo, ¿no? un anhelo de organizar aquellos residuos de la memoria, ¿no? Entonces tenemos una serie de eventos y una serie de situaciones y una serie de lenguajes, y pues lo que podemos hacer con ello, más que tratar de fotografiarlos, ¿no? En todo caso sería reconstruirlos a partir de una figura que en este caso a Rodrigo se le presentó como terceto, y que este juego en triadas aparece, bueno, a lo largo del libro, ¿no? O sea, van viniendo en triadas, ¿no? Los conjuntos, por ejemplo, ¿no? O sea, el conjunto de imagen, el conjunto de estos versos en mayúsculas que nos remiten al tema de la hidra,
Y al interior de estos poemas largos, bueno, pues estos tercetos que van dándole acomodo a lo desacomodado e inacomodable, ¿no? Que es la memoria y el recuerdo, ¿no? Rodrigo, ya te tenemos de vuelta por acá. Estábamos comentando un poco de esta... Perdón. Oigan, pero sí alcancé a escuchar como la hermosa lectura que hizo Marisela del poema, y me gustó mucho, y estoy de acuerdo en lo que han dicho. Yo, digamos, en libros anteriores, digamos, mi escritura suele ser como muy atomizada, busco, digamos, mezclarla con muchas cosas, pongo énfasis en la puntuación, en desordenarla, y aquí justamente intenté hacer lo contrario, un poco aludiendo a lo que está diciendo Marisela. Intenté justamente fijarme como en el leitmotiv de los tercetos, ¿no? Para, digamos, es un libro que ya, digamos, donde está, donde es un discurso híbrido, donde está la palabra, las fotografías, los poemas cortos y los breves, y además algunos poemas en prosa. Entonces intenté que, digamos, que la escritura fuera, no sé si aplica, pero digamos, más limpia. Intenté justamente que los tercetos le dieran un poco de orden a lo que estaba presente en este libro, ¿no? Claro, claro. Oye, pero aprovechando, porque tanto Marisela como yo te decía hace un momento, nos adentramos un poco a esta hidra que ya de por sí es la poesía de la estructura, de las palabras que utilizas, etcétera, etcétera. Algo que comentábamos y aparece mucho y es muy presente además de la fotografía es también esta relación que tiene con la familia, ¿no? No sé si exactamente en el poemario hables de tu familia, pero sí, por supuesto, cuando uno saca un álbum fotográfico, lo que empieza a pasar es, mira, este es tu abuelito X, ¿no? Y esta es tu tía no sé qué, que no has visto nunca, pero que bueno, ahí está y la conoces a través de esta fotografía. Háblanos también como de este aspecto de la familiaridad o de la familia, perdón, en sí, que aparece dentro de tu escritura. Sí, justo es un libro donde, digamos, hay una justamente una exploración del hiato entre la familia, entre lo más íntimo que tiene uno, que es justamente la familia, sus padres, sus hermanos, y justamente la cultura que lo rodea a uno, ¿no? Justamente estos residuos culturales que uno tiene, como las canciones de Diana Ross o los programas de televisión, y a veces parece que digamos, estas cancioncillas, estas melodías, justamente son los residuos, pero también esos mismos residuos nos constituyen, ¿no? Al igual que la familia, o sea, en realidad esos residuos culturales son las experiencias más familiares e íntimas que tenemos, al igual, justamente al mismo nivel de la familia. Por eso toda esta cuestión mitológica aparece detrás. Y hablo de mitos como puede ser la hidra, como también las nuevas mitologías, como puede ser, no sé, las canciones de Diana Ross, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente intenté poner al mismo nivel justamente todas estas referencias, ¿no? Desde los recuerdos, aparece, por ejemplo, en el libro, hay un poema sobre una primera fotografía que tomé cuando era niño, ¿no? Y que me encontré por ahí en un álbum, y también aparece, no sé, lo que ocurrió con el Vesubio antes de Cristo. Entonces, todos esos residuos culturales, yo creo que nos constituyen justamente como
lo representa la misma portada del libro, que me parece muy digamos, muy atinada, ¿no? Todas estas sombras, todos estos negativos al final confluyen en la esfera que somos nosotros mismos. Claro, claro. Marisela, perdón, adelante. ¿Querías comentar algo? Sí, pues eso, por ejemplo, el poema que inicia con es una partícula de experiencia que me parece que justo expresa todo esto que acabas de decir, no sé cómo ponemos en un mismo nivel, bueno, nuestras referencias más cultas y académicas y nuestras referencias más particulares y vividas en nuestra infancia, ¿no? Entonces, esto también es algo que me parece muy particular de tu poesía y compartido también con algunas de las poéticas más interesantes de los últimos 20 años, ¿no? O sea, este asunto también que se ha trabajado mucho en la poesía contemporánea, que es cuestionar nuestra relación con la tradición para, en este cuestionamiento, bueno, pues hacer que nuestra tradición se enriquezca con muchos otros espacios y ámbitos provenientes de con nuestras formaciones, ¿no? Porque bueno, la mayoría de nosotros no venimos de tradiciones literarias de abolengo, ¿no? Sino provenimos de tradiciones hechas en lo inmediato, ¿no? Hechas, pues porque un día en nuestras familias alguien leyó un poema y nos pareció que era bueno, ¿no? O porque un día a un maestro o a una maestra de escuela se le ocurrió que era interesante acercarnos al poema y entonces, bueno, resultó que para nosotros era algo novedoso y era algo a lo que queríamos dedicarle tiempo y espacio, ¿no? Entonces, esta forma que tiene Rodrigo justo de enriquecer el poema y de enriquecer los versos con referentes culturales del pop, con referentes culturales de la clase media chilanga, pues está padre, ¿no? Porque, bueno, pues ya no hablamos solamente de la poesía más excelsa, ¿no? Que en algún momento tenía incluso un ritmo muy claro, ¿no? Muy marcado, que con voces como la de Rodrigo Flores, ¿no? O como Sergio Ló, que aparece en la reseña que escribí, ¿no? O Carla Fessler, o Minerva Reynosa, y es decir, una serie de poéticas que vinieron a romper, ¿no? El mismo Luis Felipe Fabre, ¿no? Desde la tradición, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo venir a romper y a crear una poética muchísimo más juguetona y enriquecida a partir de nuestras propias particularidades, ¿no? Entonces, bueno, si Rodrigo pudiera, bueno, no sé si... Creo que sigue teniendo dificultades. Sí, es que no sé si quieran que compartamos este poema de la canción de Diana Ross. Sí, yo digo que sí, en lo que llega Rodrigo. Ok, tenemos, ajá, y bueno, se llama... Tiene dos versiones, una versión con el título en español y una versión con el título en inglés. Tócame en la mañana. Cuando tenía 3 años, había un disco al que temía. Le temía y me fascinaba. En ese disco había un rostro, el rostro de una persona que me miraba, o que yo sentía que me miraba, escudriñándome. Le temía, pero regresé muchas veces. Tócame en la mañana, dice la canción del disco homónimo, tócame en la mañana y vete. Y ese disco es fascinación y pánico, significa algo y no sé qué es. Y acá tenemos otro poema con el título, pero en inglés. Touch Me in the Morning. De acuerdo con el horóscopo chino, 1973 fue un año especial, el año del búfalo. Se celebraron prístinas elecciones en México. Murió el creador de Muerte sin fin y El Padrino ganó el Oscar como mejor película. En ese año, Diana Ross lanzó su cuarto LP, una de sus canciones, la de
No tenemos mañana, pero tenemos ayer. Llegó al número 1 del Billboard. La de no fui yo quien dijo que no duraría para siempre. Mis padres no se habían casado, por lo que aún no se quebraba su imagen. Es obvio, ¿no? Se casaron en 1975, año del conejo. Tengo una foto de su boda en blanco y negro. Ambos miran con devoción al sacerdote. Diana Ross tenía 31. Mis padres no pudieron haber cantado aún la de Déjame verte ir con el sol en tus ojos. Me gusta, Marisela, esta lectura que haces porque efectivamente refleja, cuando uno lo está leyendo, el poema refleja mucho como este lenguaje incluso coloquial al que puede atender, no lenguaje, esta forma de dialogar con el lector que tiene Rodrigo, ¿no? De decirle, esto va más allá de una simple lectura, porque como bien dices, la lectura de la poesía misma terminó por ser canónica, y eso nos ha pasado ya históricamente, es decir, incluso los contemporáneos, ¿no? El siglo pasado terminaron imponiendo un canon poético y estético respecto a esto, y esto que menciona Rodrigo en sus poemas, la aparición, por ejemplo, de rememorar los Billboard, la canción de Diana Ross, El Padrino, pero cómo termina de alguna forma asesinando poéticamente a este canon, cuando habla de, por ejemplo, la muerte de José Gorostiza, ¿no? El año en el que murió este personaje que escribió La muerte sin fin. Esto me llama mucho la atención porque parece ser que Rodrigo intenta, ¿no?, desarticular este canon también con esta poesía que está realizando. Y no me refiero a estos intentos históricos que hacemos, ¿no?, de acabar con un origen y fundar uno nuevo. O sea, simplemente está, como bien dices, haciendo una personalización muy profunda del acto poético de la memoria, ¿no? No sé tú cómo veas esto, porque como bien dices, también terminamos por constituir la literatura a partir de vivencias, pues, no tan elitistas, ¿no? Como quizás sí funcionó en el siglo pasado. ¿Tendrá que ver con este acceso sociocultural? ¿Tendrá que ver con una cuestión de personalización? ¿Tú cómo lo ves en esta parte? Yo creo, pues aventuro una hipótesis. A finales de los 90, principios de los 2000, hubo una relativa apertura en los espacios tradicionales de la poesía, ¿no? Hubo una relativa apertura en espacios como Tierra Adentro o espacios como, en su momento Casa Vecina, ¿no? Revistas como incluso el periódico de poesía se abrieron a explorar como otros espacios donde conseguir poetas, ¿no? Entonces los poetas empezamos a salir de otras partes que no eran precisamente, o sea, aunque muchos de nosotros hemos estudiado y tenemos nuestros titulitos, ¿no? Pero no era precisamente a partir de la academia que ingresamos a la poesía, ¿no? O sea, por ejemplo, Rodrigo, pues fue editor durante muchos años de una revista maravillosa y espectacular que se llamaba Oráculo, ¿no? Donde muchos nos enriquecimos con lecturas de poetas de Sudamérica. Sí se leía la tradición norteamericana, pero lo que yo creo que nos vino a enriquecer muchísimo y que le vino a dar este aire nuevo a la forma de escribir poesía en México, pues fue esta apertura hacia Sudamérica, hacia el Caribe, ¿no? Durante mucho tiempo vivió acá Mara Pastor, una poeta puertorriqueña también muy, muy disruptora, ¿no? Y creo, Minerva Reynosa también trajo como otras oleadas de escritores, ¿no? En su momento nos visitó mucha escritura que estaba buscando otras formas, ¿no? Y te digo, sobre todo provino de Latinoamérica, ¿no? Aunque algunos, y en ese sentido, por ejemplo, Rodrigo y yo ya tratábamos el tema, ¿no? Discutíamos acerca de cierta literatura norteamericana, cierta poesía norteamericana,
me parece que el enriquecimiento nos provino de la búsqueda en literaturas latinoamericanas, muy particularmente argentinas, chilenas, peruanas, ¿no? Creo que por ahí vino esta búsqueda y esta intromisión de nuevos temas y nuevas formas de decir, ¿no? Y bueno, en el caso muy particular de la escritura de Rodrigo, bueno, pues su cercanía con todo lo que se estaba creando en Chile hace 15, 20 años, ¿no? Las visitas de Raúl Zurita, ¿no? Estas formas también muy políticas y muy intensas, ¿no? De vincular lo íntimo, lo personal, con lo colectivo, ¿no? O sea, también de poner en cuestionamiento nuestro status quo, ¿no? Nuestra relación con los acontecimientos sociales, ¿no? Y al centro, ¿no? Lo que le puede acontecer al lenguaje, ¿no? O sea, lo que se puede generar a partir de este choque de trenes en un verso, ¿no? Entonces, creo que por ahí está un poco esta búsqueda y por ahí está esta estética de esta poesía mexicana de los 2000 para acá, ¿no? Que se ha transformado mucho, aunque bueno, a veces me parece que hay un deseo de volvernos al orden y que volvamos a escribir versitos de tan, 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 cosa que pues yo ya a mis 40 y tantos años estoy indispuesta a realizar, ¿no? Creo que es un ánimo que comparto con algunos de mis compañeros de generación. No, está maravilloso, Marisela, porque más nos valdría mejor regresar a hacer jingles, ¿no? Con el escritor, ¿no? Porque sí, justamente comentarle, ¿no? A quienes nos están observando que creo que la poesía de Rodrigo tiene mucho esta ventaja, ¿no? De tener referencias que desmitifican a la poesía como un lenguaje inaccesible. Me gustó mucho esta parte que vamos a resumir en una expresión un tanto arriesgada, o que yo quisiera resumir una expresión tanto arriesgada, que es la cultura pop, ¿no? Hay una poesía inmersa en esta cultura pop que la cultura pop aparte en 2 años deja de ser tan lo pop que era, ¿no? Hasta hace unos meses. Me llama mucho la atención porque esta cultura que estamos denominando pop, no deja de ser mística en algún momento en la poesía claro. de Rodrigo. ¿Por qué? A lo largo del poemario también encontramos la presencia constante de esto sucedió en 1980 y algo, año del borrego, ¿no? Esto sucedió en 1960 y tantos, año del cochino, de la rata. Es decir, aparece, por ejemplo, esta conjunción con el calendario chino, ¿no? Con el zodiaco chino en específico. Lo cual nos hace ver que a pesar de que vivamos en una época en la que creemos haber también ya haber desmitificado muchas cosas, surgen sus propias misticismos, ¿no? Surgen sus propios como espiritualidades, por decirlo de esta forma. Claro. Esta parte, ¿cómo la observas? Pues sí, me parece, o sea, que dentro de este enriquecimiento y de esta búsqueda de novedades y referentes culturales que enriquezcan el poema, ¿no? Pues lo que hay detrás también es una búsqueda de una espiritualidad que no precisamente tiene que ver con lo religioso, sino que tiene que ver con nuestros rituales, con nuestra forma de involucrarnos como personas, con nuestra forma de conectar en la intimidad, ¿no? Y creo que eso es como uno de los trabajos fundamentales, si se me permite el asunto, de la poesía, ¿no? O sea, ¿por qué para nosotros la poesía sigue, o para nosotros, o para muchos de nosotros, o para algunos de nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a esto, la poesía sigue siendo un espacio altamente combativo, altamente compatible y duramente defendible, ¿no? ¿Por qué?
seguimos aferrándonos a una forma antiquísima de estar en el mundo, que es crear cosas con las palabras. ¿Y por qué eso a algunas personas nos parece fundamental, ¿no? Y me parece que o sea, lo que yo hallo fundamental de la poesía es esa capacidad de vincularnos con una espiritualidad enriquecida, ¿no? Y contener la voluntad, el cuidado, el cariño y la disposición para que suceda, o sea, que suceda una lectura de poesía, que suceda un poema, que suceda que haya personas hablando de poesía. Me parece que es una de las cosas que a muchos nos salvan en esta vorágine de lo inmediato y de lo intrascendente que puede ser el mundo económico capitalista, ¿no? El que queden estos residuos en los poemas nos rescata de ser máquinas productoras para un sistema económico. Y el que en esta resistencia y combatividad compartamos con otros, o sea, me parece uno de los privilegios más grandes que puede haber, ¿no? O sea, el que nos demos esta oportunidad y este espacio para atender estos temas de la poesía, o sea, me parece que es valiosísimo, ¿no? Y en el caso de Rodrigo, y en el caso muy, muy particular de Ventana Cerrada, es un espacio de ritual, ¿no? O sea, este ritual, este acercamiento al residuo de la memoria, primero a través de estas imágenes borroneadas o desbaratadas, ¿no? Luego, bueno, a través de estas imágenes de la hidra y posteriormente a través de estos poemas que en su particularidad y su sencillez son sumamente conmovedores, ¿no? O sea, me parece como muy valioso, muy, muy valioso. Entonces, bueno, pues espero que haya respondido algo a tu pregunta. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y si no, bueno, ya nos dijiste algo mucho mejor de lo que yo esperaba, claro que sí. Acabas también de mencionar algo que, ya para ir cerrando esta charla, que lamentablemente cierra sin Rodrigo, pero que ha sido muy nutritiva acerca de este poemario. Repito, Ventana Cerrada, para quienes nos están viendo, búsquenlo con la Universidad Nacional Autónoma de México, de Rodrigo, se están yendo también ya los nombres, ¿no? Bueno, de Rodrigo Ventana Cerrada, de Rodrigo Flores Sánchez, hay algo genial que hemos estado discutiendo durante toda esta charla, que, bueno, por supuesto lo has dicho, ¿no? Es la memoria, es la figura de la hidra, en los recuerdos, en los versos, etcétera, etcétera. Pero en este momento también en el que Rodrigo reflexiona sobre cómo capturamos o tratamos de capturar los instantes y que los instantes traten de seguir viviendo a pesar de que ya son solo como lo que regurgita el espíritu, etcétera, etcétera. Uno de estos poemas cierra con la siguiente frase que seguramente recordarás, Marisela. La imagen de Dios no la puede fijar una máquina humana, ¿no? Es maravilloso porque también Rodrigo nos está diciendo de alguna manera que esto se va más allá de lo que la fotografía o de lo que una fotografía puede captar, ¿no? Esta espiritualidad, como bien dices, está más allá de tratar de acaparar un instante, ¿no? A manera de conclusión, ¿cómo observas esto? Pues volviendo al punto y a esta frase que mencionas, pues sí, evidentemente la estética de este libro nos lleva a encontrar o a discutir, ¿no? ¿Dónde encontraríamos a Dios o a lo espiritual o a aquello que nos parece relevante en la vida y en el mundo, ¿no? Y creo que si bien todo el libro es un ir y venir a este cuestionamiento del recuerdo, es también una propuesta abierta a la comunión, ¿no? Si se permite el asunto, o sea, a estar con otros compartiendo esta fragmentariedad y estar con otros compartiendo
esta imposibilidad de rememorar o de que el recuerdo se fije, ¿no? Porque justo lo valioso de la memoria y el recuerdo es su flexibilidad, la capacidad que tenemos también de contarla y recontarla a como nos convenga en diferentes condiciones, ¿no? Entonces, bueno, si gustas, para cerrar, podemos leer un poema. Adelante, adelante. Ya pensaba una tríada como, mira, que además cierra otra vez con estos personajes, ¿no? Y redime sus semblantes el tiempo mutilado. Polaroid. El azul, como otros álbumes familiares, fue rotulado con esmero. Malinche 89. Fue un viaje con mis compañeros de sexto. Le sigue California 89. Mi hermano se atragantó en Disneylandia. También están Oaxaca 90 y Puebla 90, pero no los recuerdo. No es la desaparición de mi familia, es su tránsito. La hidra de Lerna regeneraba 2 cabezas por cada una que perdía. No es casualidad. 1989 fue otro año de la serpiente. En la desaparición de una familia, Juan Luis Martínez advierte que el tiempo ha muerto. Despedida de Palmito, septiembre de 1989. Imágenes últimas de casa de mis abuelos. Mis 2 hermanos, mi prima y yo posamos sonrientes. No sé si a mi mamá le gusta que escriba sobre ella. Tal vez no le satisface la mitología que propongo. En cada foto, mi papá nos divisa desde sus lentes oscuros. Esas imágenes rotas me dan sentido de un espejo que se quiebra. De acuerdo con Cirlot, en China, son primordiales los espejos de mano. Simbolizan la felicidad conyugal, el poder contra el diablo. Los basutos dicen que los cocodrilos tienen el poder de matar a una persona arrastrando su imagen bajo el agua. Algo de mi desconcierto se originó en Cuernavaca, 1989. Ya había Hombre de las Ratas, Diana Ross, Dimensión Desconocida. Tenía una Polaroid con la que retraté aquel viaje. No hay nada particularmente llamativo, solo la desazón casi imperceptible. Una mirada amorosa entre mis hermanos y en mí. Pero Heracles ya había atacado la ciénaga. El monstruo fue obligado a rebelarse. En las fotografías se anuncia la recapitulación de la hidra, su multiplicación, su fuga y cisma en 5 gestos. Esta historia, que en realidad concibo como un punto de fuga, interrupción y mudanza, es el relato fotográfico de los peinados de mis padres. Se dice que del cabello mana la energía del mundo. Leí que perderlo significa fracaso y pobreza. Mientras mi papá conserva cierto equilibrio, acentuado por su trabajo de oficina que le reclama entre la semana un traje y una corbata, mi mamá es un vaivén de escamas y gatos enmascarados. No quiero decir que las prendas y el peinado de mi papá estén exentos de las inestables modas y de los estilos de cada época, pero al menos su peinado de raya, que durante una época me heredó, permanece incólume desde que él era niño. En cambio, en mi mamá alternan el estilo Gibson de cabello recogido, con volumen en el día de su boda, con el corte bob recto a la altura de la mandíbula, símbolo en la década de los 20 de la mujer independiente, con el cabello cortísimo que no llega a la oreja. Ahora mi mamá tiene el cabello largo y usa chalinas moradas. Mi papá custodia su peinado de siempre. Yo me estoy quedando calvo. Es un poema bastante simbólico dentro del libro, justamente porque
algunos ya nos estamos quedando calvos, ¿no? Ustedes, ¿eh? No, pues algunos. Ácido hialurónico, muchachos, háganme caso. Bueno, se nos quedan muchos temas, Marisela, en esta conversación, entre esos los tips para evitar la calvicie. Invítenme. Lamentablemente Rodrigo, bueno, ya no regresó, pero creo que tuvimos una charla muy amena sobre este poemario, Ventana Cerrada, de Rodrigo Flores Sánchez. Pues nada, agradecerte mucho que hayas estado en esta presentación, que hayamos podido hablar mucho y muy variado y reírnos incluso sobre estos, de buena manera, por supuesto, de estos temas, de estos poemas de Rodrigo. Y nada, recordarles que la Feria Nacional del Libro de la UAP continúa en su 34 edición a las 6 de la tarde con el maestro Horacio Porcayo. Ahí hablarán un poco de Cyberpunk con otros invitados. Y bueno, nada, agradecerte. No sé si quieras cerrar con algo. Pues nada, agradecerte muchísimo, Luis, tu atentísima lectura, tu conversación. Y bueno, celebrar mucho este libro que apareció en la colección Ala de Tigre de la UNAM. Espero que se consigan pronto. Y que pues podamos tener estas conversaciones y estas comuniones alrededor del poema, que, pues, insisto, tener el privilegio y el honor y la alegría de seguir hablando de poesía en estos tiempos me parece valiosísimo y muy necesario, ¿no? O sea, sí me parece que es un espacio sumamente defendible. Y bueno, pues los invitamos a leer Ventana Cerrada de Rodrigo Flores, editado por la UNAM, en la colección Ala de Tigre. Pues ahí está la invitación. Queridos amigos, nos vemos más tarde y esto fue la presentación de Ventana Cerrada de Rodrigo Flores Sánchez. Muy buenas tardes a todos. Continúen en la FENALI de la UAP. Muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto.